seguir analizando pues esta coyuntura. Arrancamos muy movida la semana en cuanto a la coyuntura política y judicial. Hoy el presidente de la República acudió al Ministerio Público en teoría a responder una serie de interrogantes en cuanto a varias investigaciones que tiene en curso. Sin embargo, fuentes de RPP nos han confirmado que prefirió guardar silencio, no contestó absolutamente nada, pero luego, ya en Palacio de Gobierno, aprovecha los micros y dice que él va a responder cuantas veces sea necesario, va a ir donde sea citado. Claramente que se contradice con lo que en realidad pasó. Vamos a conversar con Fernando Vivas, periodista y analista político. Fernando, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, Omar? Fernando, a ver, ¿cómo interpretamos este doble discurso del presidente? Y pues, desgraciadamente tenemos a un principal líder del Estado que es absolutamente contradictorio e improvisado. Entonces, cualquier cosa que diga tenemos que tomarla con pinzas, ¿no? Tú ya has señalado esa flagrante contradicción de decir soy inocente y su abogado seguir con ese libreto y sin embargo enterarnos que en la diligencia dijo que guardaba silencio. Me imagino que al comienzo dice soy inocente, también se lo dice a la fiscal y de ahí opta por guardar silencio, que es su derecho constitucional. Pero más allá de eso, mi gran preocupación, y creo que la compartimos en muchos peruanos, es que el principal problema del gobierno ya no sea gobernar, sino la defensa del presidente Pedro Castillo, y todo está concebido en función de ese objetivo central. Entonces eso es insostenible para la economía y para la política nacional. Fernando, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Valeria Fuertes. Efectivamente, tal, sí, Valeria? la ejecución presupuestal, digamos, en los sectores es muy baja, a pesar de que el Premier agrega que, o afirma que es un trabajo sostenido, ¿no? El de los ministros. Sin embargo, ¿cuál va a ser el impacto, por ejemplo, político de mantener una actitud como la que ha presentado el día de hoy el presidente referente a las investigaciones que se le siguen? Son 6 investigaciones, el presidente solamente acudió el día de hoy al ministerio a responder 3, pero esa actitud, ¿qué efectos políticos podría ocasionar? El impacto político es terrible porque mientras no salgamos de ese negacionismo donde el presidente se escuda en una inocencia muy difícil de sostener y sin embargo articula, ¿no?, a partir de su entorno más inmediato, que son sus ministros leales y sus asesores, articula pues planes políticos de defensa, porque vamos, lo que ha sucedido ayer con esta conferencia de prensa del primer ministro y al frente, ¿no?, el grupo de los leales que abandonan sus carteras para defender al presidente, ¿no? Me refiero a Alejandro Salas, Félix Chero, Roberto Sánchez, era tratar de buscar en el Congreso de la República, es decir, en la oposición política, proyectar en los problemas que tiene el Ejecutivo, ¿no? Y forzar, ¿no?, lo de los audios que han aparecido, que ciertamente hay cosas muy criticables, pero no hay ahí una organización criminal con casos de corrupción, de desvío de fondos del Estado, ¿no? Entonces, tratar de decir, esta es otra organización criminal, ¿no? Pero Fernando, ¿cuánto le va a servir esta estrategia que hemos visto que de alguna manera sí le ha funcionado? Si vemos las últimas encuestas, ha subido en popularidad, y lo que tú mencionas, lo de ayer fue clarísimo, ¿no? Es decir, atacar justamente a la oposición, atacar también a los medios de comunicación, atacar a la justicia, al Ministerio Público, y claro, qué mejor oportunidad que con tremenda pelota que le lanzó el Congreso al gobierno. Pero yo no sé cuánto esto vaya a seguir funcionando en el mediano plazo, cuando justamente Valeria apunta muy bien. Hay problemas de fondo que son muy notorios para todos los ciudadanos: inseguridad, economía, colegio, salud. Sí, hay un deterioro del Estado porque el gobierno está concentrado en estos planes políticos de defensa, ¿no? La política se ha judicializado a un extremo tremendo. Entonces, el mayor ataque que el Ejecutivo puede hacerle a su oposición política es diciéndole, ustedes también tienen su propia organización criminal, y a la Fiscalía también, ¿no? La fiscal tiene sus trapos sucios que ventilar y así, ¿no? Y a los medios también nos cae. Entonces, esto genera desconfianza en todas las instituciones, y ahora en estos momentos
muchos peruanos tienen una confusión moral, ¿no? Porque ya es difícil discernir, ¿no? ¿Dónde está el delito? ¿Dónde está la falta? En el tema de Alianza por el Progreso, que ciertamente Acuña tiene una posición lamentable de pensar que la agenda del Congreso se va a supeditar al interés electoral que está viviendo él como candidato a la gobernación de la Libertad. Pero Lady Camones, ¿no? O sea, plantear que se retire del Congreso por su papel de no, para decirlo coloquialmente, no pararle los machos al presidente de su partido, aunque en la misma transcripción de esa conversación hay un momento en que ella sí manifiesta su incomodidad. Vamos, hay una confusión moral y al gobierno le conviene esa confusión moral, porque ahí se podría relativizar y diluir las terribles evidencias y ya no indicios, sino pruebas que hay sobre la corrupción del Ejecutivo, ¿no? Entonces, frente a esto, pues hay que ser claros y saber discernir, ¿no? Dónde están los delitos y las faltas mayores y en qué instituciones confiar para que fiscalicen a la más preocupante, que es el Ejecutivo. Fernando, no sé qué tan fácil va a ser probablemente generar nuevamente esta confianza en la ciudadanía, porque en algunas semanas nuevamente las personas van a ir a las urnas a votar y a elegir a los alcaldes y a los gobernadores regionales. Tenemos por un lado al Ejecutivo con una imagen bastante desgastada, liderada por el presidente, pero por otro lado tenemos también a otro enemigo, ¿no? El Congreso de la República, que está haciendo puntos, digamos, para nuevamente perder esta confianza en que en algún momento pues, la población depositó en este poder del Estado. ¿Con qué sensación? ¿Cómo se recupera esta confianza? ¿Cómo nuevamente empezamos a sentar las bases de la certidumbre en una sociedad como la nuestra? Sí. Con diálogos y alianzas y una claridad sobre cuáles son los males mayores, ¿no? En el Congreso, por ejemplo, está habiendo ahora ciertas conversaciones para ver, bueno, superar ese falso dilema, yo lo llamo, entre un adelanto de elecciones o una vacancia. Yo creo que las dos son alternativas legítimas, constitucionales, y las dos pueden irse trabajando de la mano, ¿no? Ha hecho bien Lady Camones en plantear una licencia frente al partido que la ha metido en estos problemas, pero yo creo que desestabilizar el Congreso con una nueva elección de mesa directiva sería en estos momentos agregar ya mucha leña al fuego. Yo creo que se debe recomponer y Lady Camones ahí tiene que tener el carácter que no tuvo en esa reunión Fernando, ante el presidente de su partido. César Acuña, ya como tal, candidatea, está de candidato a la gobernación y es en un mes. ¿Esto crees que lo afecte? Sí, por supuesto, podría perder la opción que según encuestas, no sé con qué nivel de seriedad en la Libertad, que me imagino maneja APP, podría tener la principal opción, pero podría perderla con todo esto, en efecto, y él en ese audio se le oye decir que sería el fin de APP. Bueno, ese es un problema de Acuña y de Alianza por el Progreso. Perfecto. Pero el país tiene que superar eso y yo creo que sí va a ser difícil que haya una acción definitiva entre oposición y ejecutivo mientras estemos en periodo de elecciones subnacionales que son prioritarias para los partidos. Eso va a imponer cierta tregua. Cierta tregua. Lo que se viene. Fernando, muchas gracias por acompañarnos esta tarde. Fernando Vivas, periodista y analista político, estuvo